Gente de las Cuatro Naciones, es 31 de diciembre, oficialmente todos se están preparando para su cena de Año Nuevo, están yendo a la casa de los abuelos, a la casa de los tíos o a la sala de sus propias casas para degustar su cena y celebrar el término de un año más y el comienzo de un año nuevo. Por lo que quiero invitarlos a que antes de que entren al caos familiar, antes de que se pongan a degustar sus alimentos, empecemos con la lectura. Último episodio del podcast, último video de este año de Aquí Jugo de Cactus, con los capítulos 21, 22 y 23 de La Sombra de Kiyoshi. Así que, antes que nada, feliz año nuevo a todos ustedes y comencemos con el podcast de este domingo. Capítulo 21, El Borde. ¿Secuestraste al líder del clan Sawon? El grito de sorpresa de Soryu resonó en el cuarto de guerra. Por fortuna, los únicos que lo escucharon fueron Kiyoshi, Jinpa y la multitud de dragones tallados que envolvían los pilares y las paredes. Le había pedido al Señor del Fuego que despidiera a su séquito, y luego le pidió de nuevo que despidiera a los guardias ocultos que sin duda se habían duplicado desde el ataque de Jun. Ella le informó sobre todo lo que sucedió en Chunling Norte, pero los detalles solo provocaron que Soryu se enfadara más. Se suponía que me ayudarías a prevenir una guerra, no a crear una de la nada. Estamos previniendo una guerra. Los Sawon han estado trabajando con Jun. Una vez que hagamos pública la conexión, puede tratarlos como los traidores, sin honor. No importa cuánto traten de manipular la opinión pública, o cuánto se apeguen a la etiqueta de la corte, incluso que traten de culpar a los Keoso, nada podrá exculparlos. Kiyoshi reiteró el plan. No era muy complicado. Tráeme a Cheijin, y yo te traeré una confesión. La boca de Soryu se abrió y se cerró. Kiyoshi sabía lo que estaba pasando. Había llegado el momento de que el Señor del Fuego hiciera su jugada, e incluso frente a su propia destrucción, no podía hacerlo. No quería hacerlo. Ya fuera por la debilidad que había mostrado cuando su hermano estaba involucrado, o por la falta de resolución en general, no podía firmar la pintura que Kiyoshi había dibujado, entintado y coloreado para él. Se adelantó y tomó a Soryu por los hombros. Maltratar al Señor del Fuego probablemente se castigaba con la muerte, pero en ese momento, Kiyoshi solo podía ver a un joven asustado cuya debilidad haría que todos murieran. Ella se vio a sí misma y lo odiaba. Tienes que ser más fuerte. Podría haber estado hablándole a un espejo. Tenemos que ser más fuertes. Nuestros oponentes en este juego están jugando por sangre y están dispuestos a romper todas las reglas. Tenemos que romper algunas también. Kiyoshi, si esto no funciona, solo habré apresurado mi propia muerte. Soryu podría tener sus problemas políticos, pero aún no lo había perdido todo. Todavía era un recién llegado a una vida al borde del abismo. Si un camino de una bifurcación te prometía la perdición, realmente no importaba lo que te deparara el otro. Hay un dicho entre los indigentes del anillo inferior de Ba Sing Se, dijo Kiyoshi. Aquellos que son tan pobres que, si encuentran una moneda de cobre en la calle, se la llevan directo a los garitos y a los tinglados porque una sola moneda no hará diferencia en su supervivencia, o aceptas el riesgo de ganar o la garantía de perder. Dejó que las palabras se le grabaran. Ahora, ¿puedes traerme a Cheijin, sí o no? Soryu volvió a mover la mandíbula alrededor de la nada y Kiyoshi luchó contra el impulso de abofetearlo. Pero, como un pato tortuga recién nacido que da sus primeros pasos hacia el agua, asintió. Tendré que traer a unas cuantas personas, y no creo que pueda confiar en todos y que todos la mantengan la boca cerrada. Así que no tendrás mucho tiempo antes de que se corra la voz. Pero haré que suceda. Hazlo rápido. Esperaré tu señal en mis aposentos. Se volvió para salir del cuarto de guerra, sin esperar a que la despidieran. Avatar, dijo Soryu llamando su atención. Sus ojos ardían con más luz de las que había visto en él hasta entonces. Si los retratistas reales quisieran capturar la imagen de Soryu para siempre, no sería tan mala idea elegir ese momento. Puede que todavía no sea el gobernante más fuerte. Ya sonaba más claro y respaldado por un propósito. Pero haría cualquier cosa por el bien de la Nación del Fuego. Por favor, entiende eso. Ella le hizo un gesto con la cabeza, el gesto de dos personas a punto de sumergirse juntos en profundidades inexploradas.
Realmente tengo que agradecerte, Avatar. Las palabras de Cheijin eran ligeramente amortiguadas por el saco de arpillería que cubría su cabeza. Estaba sentado frente a Kiyoshi en la parte trasera de la silla de montar de Jin Yong. Has hecho crecer mi leyenda de maneras que no podría soñar. Acusado sin motivo, obligado a soportar la injusticia de los hombres mientras los espíritus me bendicen. La historia convertirá mi reinado en una canción para la posteridad. Los agentes de Soryu encontraron a Cheijin tan dispuesto a cumplir con su propio secuestro que ni siquiera se molestaron en amordazarlo o sujetarlo. Los hombres de apariencia anódina, que vestían ropas de ministros subalternos, le dijeron a Kiyoshi que solo le habían pedido que saliera de la casa de té donde lo encontraron y se subiera a su carruaje. Atravesaron las sinuosas calles de la capital como si fuera un noble acompañado de algunos de sus sirvientes en un viaje de placer hacia los prados aislados que rodean las afueras de la ciudad. No le colocaron el saco sobre la cabeza como Kiyoshi había pedido hasta que abrieron la puerta del carruaje y lo dejaron salir. Y lo hicieron con tanta torpeza que Cheijin pudo echar un buen vistazo a Kiyoshi y Jinpa, quienes esperaban con Jin Yong. Le dedicó una sonrisa de complicidad antes de que su rostro desapareciera bajo la capucha. Sin embargo, tengo una queja, comentó Cheijin olfateando el aire. ¿Qué es ese abominable olor? Excrementos de aves marinas, dijo Kiyoshi. Ah, sabía que estábamos cerca del océano. Es difícil decir en qué dirección nos movemos. Nunca antes había viajado por aire. Kiyoshi le quitó la capucha de la cabeza, cosa que Cheijin pudo haber hecho por su cuenta, pero prefirió aceptar el papel de cautivo sufriendo. Jinpa dirigió el descenso de su bisonte, nivelando con la plataforma sobre la que se encontraba la cabaña. Encantador, se burló Cheijin. ¿Es esta la residencia privada del Avatar en la Nación del Fuego? En cierto modo, solía pertenecer al maestro Shansu del Reino Tierra. Ahora soy la dueña. Kiyoshi se inclinó más cerca de su oído. Tu madre está adentro. Para Cheijin, esa fue una tangente repentina y comenzó a reír. Muy divertido, Avatar. Tú y yo tenemos negocios aquí, ¿o no? Kiyoshi arrancó de forma violenta los cimientos de la cabaña con tierra control. Los tablones y las astillas volaron por los aires como si los hubiera atrapado un tornado. Guaso, expuesta de forma tan repentina, gritó sorprendida. ¿Madre? Cheijin trató de alcanzarla, pero esta vez Kiyoshi no hizo una rampa. El espacio entre la silla de montar de Jin Yong y la plataforma de piedra era demasiado grande como para que él pudiera saltar. Sin embargo, estaban lo suficientemente cerca para que pudieran escucharse. ¿Qué significa esto? Gritó Guaso. Te dije que no sé dónde está Jun. Así que ahora recuerdas su nombre, dijo Kiyoshi. Hizo un gesto de corte con una de sus manos en dirección al acantilado. Grietas comenzaron a formarse alrededor de la roca sobre la que Guaso estaba parada, soltando finas líneas de polvo. Toda la plataforma se sacudió, amenazando con hundirse en el mar. Cheijin estiró los brazos presa del pánico, como si creyera que podía controlar la tierra misma. ¡No! ¡Detente! Kiyoshi, ¿qué estás haciendo? Gritó Jinpa. Pensé que solo ibas a asustarlos un poco. La conmoción del maestro aire era real, y no un acto para convencer a los Sawon. No le había dicho a Jinpa qué tan lejos estaba dispuesta a llegar. Ni siquiera ella lo sabía del todo. ¿Dónde está Jun? A Kiyoshi no le importaba si Guaso o Cheijin se lo decían. Uno de ellos tenía que saberlo. Ha estado trabajando con él todo este tiempo en el palacio y en Chunling Norte. Admítelo. ¿Dónde está? La piedra que sostenía Guaso cayó un poco más. Kiyoshi, es suficiente, dijo Jinpa. Recogió las riendas para volar lejos de ahí. No, le ordenó a Jinpa. Podría perder el control sobre la piedra. Un movimiento en falso haría que Lady Guaso cayera en picada al mar. No sabemos dónde está Jun. Cheijin lloró. Nunca hemos tratado con él. Su negación enfureció a Kiyoshi. Con la otra mano lo tomó por el cuello y lo inclinó sobre la barandilla de la silla. Ahora ambos Sawon amenazaban con caer. «¡Deja ir a mi hijo, monstruo!» Guaso chilló, tirada sobre sus manos y rodillas. «¡Víbora! ¡Animal!»
Kiyoshi sería todo eso de ser necesario. Solo voy a preguntar una vez más. En su corazón, sabía que no era una exageración. Había perdido su paciencia, su honor, su amiga. Había llegado al límite. Estaba acabada, completamente acabada, y a menos que Waso o Cheijin le respondieran, ellos también lo estarían. ¿Dónde está Jun? ¡Kiyoshi! Ella sacudió la cabeza confundida. Normalmente no escuchaba la voz de Kuru con tanta claridad. Su gruñido ronco atravesó el rugido de las olas y el silbido del viento. «Kiyoshi, esta no eres tú». Cheijin levantó su rostro manchado de lágrimas y gimió de impotencia. Era el mismo grito que solo la niña de Longkao al ver cómo arrastraban a sus padres a la calle. Tal vez Kiyoshi lloró así alguna vez, mientras veía a un bisonte alejarse volando de Yokoya para no volver jamás. Sollozando, Waso se arrastró hasta el borde del acantilado y trató de alcanzar a Cheijin. Fue un gesto infructuoso, pero estaría mucho más cerca de su hijo, a quien amaba más que su propia vida. Kiyoshi finalmente vio la verdad, desnuda y abierta. No sabían dónde estaba Jun. No habían trabajado con él. En su frenesí, casi mató a madre e hijo, uno frente al otro. Arrojó a Cheijin a la plataforma junto a su madre antes de que lo estrangulara por accidente. Podía escuchar a Shansu riéndose en su oído, o tal vez era Kelsang llorando por perder a su hija, por la traición a su ejemplo. Sazocó sus abanicos, causando gemidos por parte de Waso y Cheijin. Se escuchó otro fuerte crujido de rocas. En lugar de provocar un deslizamiento de tierra, todo el peñasco en el que se encontraban se elevó más alto, siguiendo el borde de la pared de roca en dirección al cielo. Sin necesidad de decírselo, Jinpa dirigió a Jin-Yong mientras escalaba el aire, siguiéndole el paso a la tierra control de Kiyoshi. La plataforma se detuvo en lo alto del acantilado, dejando a los Awon nivelados con un campo de hierba seca barrido por el viento. «Váyanse», les ordenó. «Solo váyanse». Al principio se alejaron arrastrándose sin confiar en la firmeza del suelo o en el repentino cambio de actitud de Kiyoshi. Entonces, Waso y Cheijin comenzaron a creer que aún podrían sobrevivir. Se levantaron y corrieron con el golpeteo de sus pies torpe y sin práctica. La llanura en la cima del acantilado les permitía a Kiyoshi mirarlos todo el tiempo que quisiera. Verlos participar en el ritual más humillante e igualador, la huida por la propia vida, los hacía parecer vencidos y pequeños. Kiyoshi se dio la vuelta, incapaz de soportar la vista por más tiempo. Se tambaleó hasta el borde de la silla, cayó de rodillas y comenzó a tener arcadas. «Kiyoshi». Jinpa soltó las riendas y se subió a la silla con ella. La tomó por los hombros, preguntándose si todavía estaría enloquecida. «Contrólate». Trató de disculparse por arriesgar tanto en una táctica tan desesperada, fea y vil que al final los dejó con las manos vacías, por estar tan completa y absolutamente equivocada sobre la conexión entre Jun y los Awon, por casi convertirlo en cómplice de un crimen. Pero ella solo era capaz de producir jadeos vacilantes. Al ver que era incoherente, Jinpa volvió a la posición del conductor y emprendió el vuelo en línea recta hacia la capital. Kiyoshi se negó a mirar abajo por encima de los rieles. Si lo hiciera, vería a Waso y a Cheijin moviéndose en la misma dirección. Ella los llevó a su punto más bajo por la fuerza y los aterrorizó hasta los huesos. Ojalá ese fuera el final, la conclusión de los tratos del Avatar con los Awon. Qué conveniente sería si darle a alguien el castigo suficiente lo silenciara para siempre. Pero eventualmente regresarían con sus parientes y no mucho después con la propia corte real. Waso y Cheijin difundirían lo sucedido. La historia de su trato por parte de Soryu y el Avatar se usaría como la justificación perfecta para su guerra. Kiyoshi no solo avivó las llamas, había arrojado aceite al fuego. Pensó en Jun jugando Pai Sho con Heiran y cómo él predijo el final de su juego, cómo Heiran casi había juntado su mano sobre el tablero en señal de acuerdo. Si tan solo pudiera ver tan lejos, leer un tablero y saber dónde caerían las últimas fichas. Pero en lugar de eso, estaba amurallada por todos lados. Para ella, el futuro era un vacío impenetrable en el que vaciló, se hirió y empeoró las cosas a cada paso. No solo era la perdedora del juego. Desde un principio el error fue que ella jugara.
Capítulo 22. Formas de vida y muerte. Para cuando llegaron al palacio, Kiyoshi estaba temblando sin control. Jinpa recogió lo que quedó de ella con cuidado y de forma metódica, recordando aquellos días en los que solía limpiar los desastres que encontraba en la mansión del Avatar con la misma dedicación. Primero, necesitaban un lugar donde almacenar el desorden. El monje la llevó a su habitación y la sentó en su cama. Luego se encargó de encontrar a Soryu y hacerle saber que el plan no había funcionado. La ausencia de un señor del fuego enojado golpeando su puerta para exigir respuestas por su fracaso probablemente significaba que Soryu había decidido retirarse y colapsar como Kiyoshi lo estaba haciendo. Aún quedaba algo de tiempo antes de que la mecha se consumiera y su país se enfrentara a sí mismo con la espada y el fuego, y esa cantidad de tiempo era exactamente lo que le tomara a Waso y a Cheijin caminar desde el acantilado a la capital. ¿Un día? ¿Dos? Tan pronto como se encontraron con su clan, comenzaría un nuevo y sangriento capítulo en la historia de la Nación del Fuego. Kiyoshi desperdició durmiendo preciosas horas del tiempo que le quedaba. Un futuro escribía compasivo, encargado de desmenuzar los registros para comprender por qué la Nación del Fuego estalló en una guerra civil bajo el mandato de Kiyoshi. Podría declarar que el Avatar se había desmayado por la tensión y el agotamiento. En realidad, era el tipo de sueño en el que tenía miedo de la mañana y de lo que traería el amanecer. Las lágrimas brotaron de sus ojos cerrados mientras caía rendida a causa de la debilidad. Simplemente ya no podía soportar estar despierta. El gris oscuro fue su mortaja hasta que Jinpa la despertó, sacudiendo sus hombros. Avatar, el Señor del Fuego está llamando a una asamblea. Tengo prohibido ir, pero tú deberías estar ahí. Waso y Cheijin debían haber llegado. Al menos Soryu estaba usando sus últimos momentos de paz para hablar con su gente, en lugar de esconderse. Al final, hizo algo mejor que ella. Kiyoshi se arrastró por los pasillos del palacio. Se sentía como si se estuviera descomponiendo con cada paso, escamas de ella desprendiéndose para elevar el vacío que llamaba su cuerpo. Ella era una capa de pintura seca que rodeaba la nada. Oyó una risita emocionada. Una joven pareja de nobles pasó corriendo junto a ella sin prestar atención al Avatar. La mujer sujetaba su falda para que no se arrastrara, mientras su escolta trataba de tapar su sonrisa con solemnidad. Un breve susurro se escuchó a su paso. «Está acabado». Parecían dirigirse en la misma dirección que Kiyoshi. Cuando dobló la esquina, el salón pareció llenarse con más miembros de la corte murmurando entre ellos. Se formó detrás de algunos nobles, siendo arrastrada por la marea hasta que llegó a una gran sala en la que no había estado antes, un auditorio con un escenario a lo largo de la pared. Debió haber sido construido para que la familia real pudiera ver obras de teatro sin tener que codearse con los residentes de la caldera, o peor aún, de la ciudad portuaria. La sala no tenía asientos. Kiyoshi se quedó cerca de la parte de atrás. Como en cualquier espectáculo, hubo una larga espera hasta que apareció el primer actor. La multitud se calló cuando Soryu salió al escenario, luciendo demacrado y resignado. Un bigote ralo se había formado sobre su labio superior como moho en el pan. «Mis amigos», dijo, «ha sido un momento difícil para nuestra gran nación. En lugar de paz y abundancia, el festival de Seto de este año ha traído un horrendo ataque contra la santidad del palacio, los miembros de nuestra corte y la propia historia de la Nación del Fuego. La destrucción de la galería de los Avatar Fuego es una herida dolorosa en mi corazón, que nunca sanará». Soryu era mucho mejor hablando solo, desde una posición elevada, que mezclándose en una multitud donde podía ser eclipsado por sus enemigos políticos. El encorvamiento de sus hombros era menos pronunciado y había una mirada dura en sus ojos. Me dije a mí mismo que si no podía vengar este desaire a nuestro honor, no tenía derecho a llamarme Señor del Fuego, dijo. Y eso sigue siendo cierto. Su público se agitaba como espigas de trigo en la brisa. Esa no era una mera actualización. Alrededor de una cuarta parte de los nobles que se apiñaban en la sala eran Sawon. Sonreían encantados por su victoria. Los hombres y mujeres que Kiyoshi podía identificar como Keoso eran menos de la mitad de los Sawon. La rabia deformó sus rostros hasta el punto que pensó que sus narices comenzarían a sangrar. No eran necesarios los símbolos de flores para saber quién pertenecía a qué clan.
Los nobles, que no formaban parte de una u otra facción en esa rivalidad, ya estaban mirando a su alrededor, preguntándose si habían apostado correctamente a favor de los Sauwon. Pequeños anillos de espacio comenzaron a formarse alrededor de los furiosos Keoso, a medida que la gente buscaba distanciarse de ellos. Soryu levantó la mano. Que se sepa que los espíritus de las islas han estado observando mi reinado desde su inicio, juzgando mi aptitud para ser el Señor del Fuego. Con el ataque al palacio, me pusieron a prueba. Pasó la mirada por la habitación. Y la he superado. He encontrado al perpetrador. Tráiganlo, por favor. La declaración fue tan repentina que Kiyoshi se rió entre dientes. El perpetrador fue Jun, lo que significaba que Soryu había encontrado a Jun. ¿Soryu encontró a Jun? Su risa se congeló en su garganta, solidificándose en púas y bordes filosos. 2 guardias del palacio mostraron a su cautivo, con los ojos vendados y encorvado por el peso de sus grilletes de hierro. Kiyoshi solo podía ver la parte superior de su alborotado cabello castaño cuando lo obligaron a arrodillarse junto a Soryu. Todo sucedía demasiado rápido. El escenario se sentía desconectado del público y de Kiyoshi, como si estuviera atrapada en el mismo trance que experimentó en su sesión con Naicia en la montaña. Levantó el brazo hacia Jun y abrió la boca para gritar. Pero Soryu, trabajando en un ritmo más rápido, se lanzó a la siguiente etapa de su discurso. Este hombre ha confesado sus crímenes contra la Nación del Fuego, por lo que será ejecutado, dijo. Kiyoshi no debió haberse sorprendido tanto al escucharlo mencionar la pena capital, pero, en un prolongado ataque de ingenuidad, no había considerado en absoluto que encontrar a Jun significaría entregarlo a una sentencia de muerte. Soryu tomó a Jun por la cabeza e inclinó su rostro hacia la luz de la habitación. Fue un gesto significativo, destinado a darle a la audiencia una mejor vista, tanto del cautivo como del dominio de Soryu sobre él. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, bestia despreciable? No. Las facciones de Jun estaban manchadas de suciedad. Llevaba la misma túnica con la que había aparecido en la fiesta. Me infiltré en el palacio, asalté a los miembros de la corte, destrocé la galería real y maté al canciller Dairin. Jun respiró hondo. Y lo hice a instancias del clan Sauwon. Un estruendo de conmoción pasó a través de la multitud. Tuvo que gritar para hacerse oír por encima del estruendo. Huaso de los Sauwon me pagó para humillar al Señor del Fuego Soryu. Blasfemé falsificando mensajes de los espíritus de las islas. Cometí malas acciones aquí y en Chunling Norte para incitar una guerra que podría poner al usurpador Cheijin en el trono. Era una confesión de todo lo que Kiyoshi pensó que los Sauwon habían conspirado, los resultados exactos que esperó obtener. El pisoteo de botas resonó por el pasillo. Los nobles comenzaron a gritar y a empujarse unos a otros en la sala llena de gente. ¡Traición! Soryu gritó, avivando los fuegos de confusión y pánico en el lugar de calmar a sus súbditos. Han escuchado testimonios de traición en contra de la misma Nación del Fuego, contra todos los ciudadanos que se mantengan fieles a nuestro país, sin importar su clan. Atrapen a los criminales Sauwon, aquí y ahora. Los Keoso fueron los primeros en actuar. Sin siquiera necesitar una razón, saltaron sobre sus enemigos y los arrastraron al suelo en una pelea de aspecto ridículo, donde hombres pulidos y damas de seda agitaban los brazos como si una ira ebria los hubiera poseído de repente. Esa era como la reyerta de Chunling Norte, aunque más pequeña y mejor vestida, el rencor de un humilde pueblo campesino que ahora continuaba en la atmósfera enardecida del Palacio Real. Los seres humanos podían cubrirse con títulos y etiquetas, pero en el fondo todos eran el mismo animal. Los nobles no afiliados tenían un dilema sobre ellos. Hasta ahora, las mareas del poder claramente habían estado fluyendo en una dirección. Lo repentino de la declaración de Soryu les pidió que cambiaran de rumbo, que abandonaran sus botes condenados y comenzaran a nadar contra la corriente. Kiyoshi vio las cuentas y cálculos rápidos que el resto de los clanes estaban haciendo en los rostros de sus miembros. Eran matemáticas de pandillas. Los Sauwon realmente habían excedido sus límites, ¿cierto? Eran la familia más numerosa,
pero su número palidecía en comparación con el resto de la Nación del Fuego unificada. La gente de la Nación del Fuego era un pueblo decisivo. El resto de los clanes no encontraron más ventajas en aliarse con los Sauwon. Se volvieron contra sus vecinos con una violencia aún mayor que la de los Keoso, golpeando a cualquiera que llevara camelias de piedra para someterlos de forma más vistosa posible, tratando de recuperar el terreno perdido. Los guardias del palacio, presumiblemente leales a Soryu, inundaban la habitación. Nadie quería que lo atraparan, simpatizando con los traidores. Los guardias se dirigieron a Soryu y su prisionero a empujones por la parte de atrás tan pronto como comenzó la violencia. Kiyoshi luchó para llegar al escenario, deslizándose entre hombres con rostros ensangrentados y casi pisando a una mujer que se arrastraba por el suelo. Se subió a la plataforma vacía y siguió por el pasillo oscuro. De inmediato se estrelló contra una curva cerrada. La salida del escenario era menos un túnel y más una catacumba, girando a izquierda y derecha, bifurcándose en múltiples caminos. Iluminó su camino a través del laberinto de paredes de madera con fuego acuonado en su mano y eligió su ruta escuchando el sonido de las cadenas traqueteando. Sola era más rápida que dos hombres arrastrando a un tercero. Entró en un corredor amplio y recto donde esperaba una emboscada. Media docena de nuevos guardias le cerraron el paso, ya en posición de combate. Los captores de Jun se apresuraron para llegar a otro pasaje al final del pasillo. Kiyoshi envió un torrente de viento serpenteante desde una de sus palmas, soplando más allá del escuadrón de guardias y cerrando de golpe la pesada puerta de madera de la salida. Jun estaba cerca del suelo y estaba cargado con grilletes de hierro, por lo que se salvó de la peor parte, pero uno de sus captores fue arrojado contra la pared trasera y terminó noqueado. El otro trató de abrir la puerta tirando de la manija de bronce, pero ella mantuvo la presión de la fuerza del vendaval, negando sus movimientos. El resto de los soldados atacaron. Eran la élite real, sin duda seleccionados entre los mejores para servir en el palacio. Pero Kiyoshi era el avatar, y todavía tenía una mano libre. Avanzó por el pasillo a través de la tormenta de bolas de fuego, desviándolas primero hacia la izquierda y hacia la derecha, y luego simplemente atrapándolas una vez que calculó hasta qué punto su fuerza de control bruta superaba la de sus oponentes. Ella no tenía que ser más inteligente en el espacio confinado o poseer una técnica mejor. Ella podía agobiarlos. «¡Llamen a los refuerzos!», gritó uno de los guardias cuando llegó un golpe de fuego a destiempo y se disipó contra el pecho de Kiyoshi sin haberle hecho daño. Pero solo había dos formas de salir del corredor y ella las controlaba ambas. Movió una sola muñeca para contraatacar. El sucio secreto del aire control que Kiyoshi había aprendido a través de la experiencia era que podía ser absolutamente devastador en espacios reducidos. Rodeado de objetos duros, el arte gentil de los monjes y monjas se volvía brutal en su totalidad. Envió viento de un lado a otro con rápidos cambios de dirección. Los guardias se vieron tomados por sus acciones medias, arrojados a colisiones estremecedoras contra las paredes y los techos. Se derrumbaron en pilas de armaduras. Kiyoshi se acercó al hombre encadenado y con los ojos vendados que poco a poco logró sentarse. «¿Quién eres tú?», preguntó ella. «¿Quién eres en realidad? Porque sé que no eres Jun». El prisionero se encogió. ¿Qué quieres decir? «Soy Jun, el hombre que atacó el palacio, el falso avatar». Le arrebató la tela atada sobre los ojos para revelar un iris dorado. Era de la Nación del Fuego, aunque se parecía mucho al hombre que estaba personificando. Tenía los mismos hermosos planos en su rostro que Jun, el mismo cabello, la misma constitución. La similitud era asombrosa, tan fraternal como la de Soryu y Cheijin. Pero Kiyoshi supo que era falso desde la primera palabra que dijo en voz alta. Lo habían entrenado para sonar como Jun, y fue lo suficientemente bueno para engañar a los nobles que estuvieron en la fiesta, pero no lo suficiente para engañar a alguien que había vivido con Jun y escuchado cada emoción que su voz podía producir. Risas, desesperación y tal vez incluso amor en algún punto. Tampoco estaba herido en el hombro. Kiyoshi no había compartido ese detalle con Soryu. Si lo hubiera hecho, el Señor del Fuego sin duda habría quemado al hombre para mantener la artimaña. Kiyoshi se arrodilló y tomó los grilletes en sus tobillos, calentándolos con sus manos. Ella ya había logrado ese truco de romper metal una vez,
pero en la mansión del gobernador T no tenía que preocuparse por quemar a alguien más. ¿Qué estás haciendo?, gritó el hombre. Trató de liberarse de su agarre. Deja de moverte. Te voy a sacar de aquí. No te dejaré morir por crímenes que no cometiste. No puedes. Déjame solo. Necesito esto. Hacía falta mucho para distraerla al punto de sentir el dolor de quemarse a sí misma a través del entumecimiento de sus cicatrices de relámpago. Ella siseó y dejó caer el hierro al rojo vivo. ¿Necesitas morir? Sí. Mi familia está en Hanugu. No tenemos nada. Menos que nada. Mis deudas. El Señor del Fuego me prometió que serían pagadas cuando muera. Esto es lo último que puedo hacer por mi esposa e hijos. Los gritos resonaron y rebotaron en las paredes. Por favor, rogó el hombre. Me prometieron una ejecución rápida y misericordiosa. Mi familia morirá de hambre si no hago esto. Sálvame y los matarás. En su lucha por obtener más argumentos para Kiyoshi, el hombre, que probablemente era un agricultor o un pescador con mala suerte, recurrió al más alto nivel de política. La corte necesita su chivo expiatorio, ¿no es así? Entiendo la situación, no soy estúpido. Dejarme morir es necesario para el país. Expuso el argumento del Señor del Fuego en nombre de Soryu. Era necesario. Todo era necesario. Un hombre inocente iba a morir, y todo el mundo, hasta la propia víctima, le susurraba al oído que retrocediera y dejara que sucediera. El chillido de Kiyoshi comenzó en la parte baja de su estómago y llenó su cuerpo. Era un sonido de pura y total desesperación. El país se salvaría. Su lado había ganado. Los guardias que doblaban la esquina retrocedieron por sus gritos de angustia, por el fantasma liberado de sus pulmones. El impostor de Jun, tan listo para morir, se estremeció ante sus aullidos como si fueran maldiciones. Kiyoshi gritó en la oscuridad una y otra vez su odio por el mundo y por sí misma, cayendo en el olvido. Capítulo 23. Limpiando la casa. Encontró a Soryu en el cuarto de guerra. Habían puesto una gran mesa en medio de los dragones. En la parte superior había 2 mapas, uno de las Islas del Fuego y otro de una sola masa de tierra que se asemejaba a la cabeza de un pez. Mainka. La isla parecía ser el plato principal de un banquete, listo para ser troceado y servido. El propio Señor del Fuego estaba solo, sin consejeros que le dirigieran la palabra, inclinado sobre la mesa de estrategia, con las manos extendidas, mientras aguantaba el peso del gobierno sobre sus hombros. Kiyoshi se preguntó por qué se había quedado así, sin reaccionar a su entrada, hasta que se dio cuenta de que había otra persona en la esquina de la habitación. Un artista haciendo un boceto, garabateando diligentemente en un pequeño lienzo. Soryu quería capturar el momento más crucial de su reinado para la posteridad. La pose era demasiado informal para su entrada en la Galería Real. Estaba destinada a ser una obra maestra más íntima, algo para mostrar a sus nietos y a los nietos de sus nietos. No hay gloria en la victoria para alguien tan sabio como Soryu, solo el dolor y la carga del liderazgo. «Vete», dijo Kiyoshi a la artista. La joven colocó su boceto bajo el brazo y se dirigió a la puerta antes de recordar que necesitaba el permiso de su Señor del Fuego. Soryu le indicó que se fuera. «Antes de hoy, habría salido de esta habitación sin siquiera voltear a verme», le dijo a Kiyoshi una vez que estuvieron solos. «Estoy progresando». Claro que lo hacía. «¿Dónde encontraste el doble?» «Secretos del oficio de la realeza», respondió. «El maestro Xianzu y Jun me aconsejaron sobre cómo reiniciar el programa de dobles antes de que supiera que existías. Ellos defendieron la altitud y la utilidad de tener a un señuelo para Jun. Aparentemente la práctica es buena para hacer discursos y frustrar asesinatos». Soryu se rió entre dientes ante la ironía. «La gente no es tan única como creen, y la Nación del Fuego es un país con una alta densidad de población. Deberías consultarlo con el Rey Tierra. Te sorprendería saber de quién tiene copias». La miró de arriba hacia abajo. «No creo que nadie pueda igualar tus rasgos, así que no te preocupes. Solo hay un avatar Kiyoshi».
El mundo ya no tenía más que suficiente con eso. ¿Qué pasará con los Sawon? Juntaré y arrestaré a los que estén aquí en la capital. Los otros clanes harán lo mismo en sus islas de origen, en nombre del Señor del Fuego. Y luego haré que los maten. Sin detenerse a considerar el peso de lo que dijo, señaló el mapa sobre la mesa. En cuanto a Mainka en sí, creo que los Sawon se retirarán a sus fuertes en las montañas, y en ese punto habrán asedido y prolongado los asedios. Así que los asedios son siempre asuntos desagradables, pero no tienen por qué ser sangrientos. Con el resto de las casas nobles del país unidas bajo mi causa, no tardarán en rendirse por la falta de alimento. O pueden morir de hambre. Todo un clan de la Nación del Fuego borrado de la faz de la tierra. Así de fácil. Se alejó de la mesa y le dio un golpe con los nudillos. Es mejor que la alternativa. De no haberme encargado de la situación, estimo que las 3/5 partes de los clanes se habrían unido a los Sawon y se habrían vuelto en mi contra. El único resultado sería una guerra abierta en toda la Nación del Fuego. En lugar de resignarse a un agotador conflicto, Soryu aisló a sus enemigos, los tildó de criminales y los atrapó en una sola isla. Había jugado sus fichas con maestría, pero todavía había una falla crítica en su operación. Si el verdadero Jun aparece de nuevo, tu artimaña quedará expuesta, apuntó ella. Todo se derrumbaría. Oh, lo sé. La Nación del Fuego se destrozaría a sí misma en medio del caos y la confusión. Todo lo que he hecho en realidad es darte más tiempo para encontrarlo. La primera vez que Soryu le explicó el precipicio sobre el que se balanceaba la Nación del Fuego, lo hizo como un grito de ayuda. Ahora, en ese momento, era un ultimátum. No has terminado de ayudarme, Kiyoshi, dijo con voz suave. Al igual que yo, no quieres que mi nación sufra más. Todavía estamos juntos en esto. Un gobernante que tiene a su propio país como rehén. Había estado tan preocupada por convertirse en Shansu como si el sabio de la tierra hubiera sido parte de una raza especial de monstruos que amenazaban con renacer a través de ella y solo ella. ¡Qué ridícula idea! La realidad del asunto era que el mundo creaba Shansus por docena, brotaban en el suelo y se multiplicaban en los mares. La gente buscaba emular a Shansu con cada fibra de su ser. Kiyoshi había olvidado sus juramentos Daofei. Convertirse en el lacayo de una corona era una violación que se castigaba con muchos cuchillos. Por doblegarse a la voluntad de Soryu, los rayos la destrozarían. Lo mejor que podía hacer en su derrota era salvar tantas vidas como fuera posible. Quiero clemencia para los Sawon si voy a ayudarte. ¿Por qué debería otorgarla? Incluso si no colaboraron con Jun, estaban socavando mi autoridad. ¿Crees que si hubiera logrado tomar el trono, Cheijin me habría enviado al exilio con gentileza? Kiyoshi pensó en una frase que le había dicho su amigo Wong en sus días en la compañía de ópera voladora. Una pelea acaba solo cuando el ganador dice que se acaba. Tenía que asegurarse de que Soryu no cometiera una atrocidad para celebrar su victoria. Castígalos de acuerdo a sus engaños, pero no por un acto de traición que no cometieron. No habrá una masacre en masa. Pareceré débil. Menos mal que eres un político inteligente, capaz de moldear su imagen en base a sus necesidades. Él la miró con ojos entrecerrados. Ya que pides lo imposible, ¿tienes más demandas? Las tengo. El doble de Jun. Quiero que lo envíen a su casa vivo y recompensado por sus problemas. Soryu se hinchó con resistencia. Ese era un problema mayor para él que el destino de sus rivales. No. Tengo que celebrar una ejecución. Necesito un cuerpo, o el honor de toda la Nación del Fuego se verá insatisfecho. He oído historias sobre ti, Kiyoshi, y sé las cosas que has visto. ¿Qué te importa si un solo campesino vive o muere? Ella cruzó la distancia que los separaba y empujó un abanico cerrado debajo de su barbilla, deteniéndose antes de llegar a la garganta. Me preocupo más por su vida que por la tuya en este momento. Examinó el creciente color blanco en los ojos de Soryu. Déjame ser perfectamente clara. Vives encima de lo que controlo. Tus islas están rodeadas por mis olas. Llenas tus propios pulmones a mi discreción. Entonces, si escucho que alguna noticia sobre la ejecución de Jun realmente pasó, descubrirás lo que pasa cuando los espíritus te abandonan
a merced de los elementos. Soryu se encogió ante su ataque repentino. Siempre lo hacía. Por un breve momento, el Señor del Fuego supo lo que era estar verdaderamente indefenso. Pero a diferencia de tantos Dao Fei y triadas antes que él, encontró la fuerza de su título respaldándolo. Él era el gobernante de la Nación del Fuego y Kiyoshi era el avatar. Tenía su propia imagen, por pobre que fuera, en la que pensar. Lento pero seguro, Soryu sonrió ante su amenaza vacía. Él le hizo el favor de no decir en voz alta cuándo había exagerado su situación. En cambio, adoptó un aire de lástima. «Déjame darte un pequeño consejo para la próxima vez que veas a Jun», dijo. «He pensado mucho sobre esto, desde que apareció por primera vez y creo que sé por qué has tenido tantos problemas con él. No entiendes sus sentimientos». Ella presionó el abanico con la parte inferior de la mandíbula de Soryu, pero él no se inmutó. «Jun nos odia», continuó Soryu. «Todo lo que ha hecho hasta ahora es porque nos odia. A ti, a mí, a la teniente». «Eso no es cierto», gruñó Kiyoshi. «Éramos amigos. Él está actuando por venganza». «Él lo dijo». Soryu negó con la cabeza. «No creo que él mismo se dé cuenta. Considera sus actos, Kiyoshi, no sus palabras. ¿A quién le ha estado causando más dolor?» «Para empezar, a mí. Según mis cálculos, está enojado conmigo por atreverme a gobernar mi país sin ayuda. También está furioso con la teniente por tener el amor incondicional de su madre. Lo que Shansu le dio no fue nada por el estilo. Y luego estás tú, Kiyoshi». Y luego estaba ella. «Yo nunca he podido dejar de lado el hecho de que él no es el avatar», dijo Soryu. «Hasta el día de hoy agoniza por lo que le debió haber sido. Se aflige por su destino perdido y ese dolor se ha convertido en culpa». Empujó el abanico a un lado esperando que ella perdiera el control de sus emociones en cualquier momento. Shansu y los demás podrían haber mentido sobre su condición como el avatar. Pero solo una persona realmente se lo robó. Tú. Al ver que le había dejado incapaz de responder, se soltó de su agarre y volvió a su mesa de mapas. «Nos está castigando, Kiyoshi, por alejarnos de él y tener las cosas que él no tiene. Y a menos que aceptes la verdad, tarde o temprano te castigará de una manera que ni siquiera puedo imaginar». Kiyoshi tragó el nudo en su garganta. No tenía nada con qué refutar ninguna de las ideas de Soryu, aparte de su propia fe obstinada acerca de conocer mejor a Jun. Supongo que puedes decir todo esto porque lo analizaste mientras jugaban Paisho», dijo con voz ronca. «No. Puedo decirlo porque no estoy cegado por el pasado como ustedes dos. Tal vez realmente esté poseído por un espíritu. No cambia lo que hay que hacer». Señaló la puerta. «Ahora, por favor, déjame. Tú tienes trabajo que hacer y yo tengo que planificar el futuro de mi país». Y bueno, banda, eso sería todo en el podcast de el día de hoy. Fue un enorme placer estar con todos ustedes este año. Me encantó que más personas se hicieran fanáticas de este podcast, que sé, no es la sección más popular del canal, pero sí me he dado cuenta que es la que más cariño recibe. Así que mientras haya libros de Avatar que leer o cómics que leer, los vamos a poner en este bonito podcast. Por lo cual, no agrego más, pasen a disfrutar sus cenas de Año Nuevo, sean felices y nos vemos en el 2024. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.